El día de hoy les traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque como ven en pantalla hemos estado sacando unas muy buenas ganancias prácticamente en cuestión de horas en nuestro portafolio de inteligencia artificial. Así que se nos ocurrió armar otro portafolio que tengan que ver con criptomonedas de RWA, que son básicamente criptomonedas que están ligadas a lo que serían los activos del mundo real. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en el video de hoy, estaremos hablando de un portafolio de criptomonedas de RWA que vamos a estar creando contigo en vivo en este canal de Monitor BTC para que sepas exactamente cómo hacerlo. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque me encuentro dentro del intercambio de criptomonedas Coinex, donde como siempre el enlace lo tendrás abajo en la descripción para crear un portafolio de criptomonedas contigo, donde vamos a estar trabajando con apalancamiento, pero con apalancamientos sumamente bajos para que este tipo de monedas nos queden con precios de liquidación sumamente imposibles. ¿Ok? Como te das cuenta, acá tengo un portafolio de criptomonedas de inteligencia artificial que lo creamos hace tan solo unas horas y varias de esas monedas ya nos han venido dejando resultados muy buenos. Como los precios de liquidación están muy lejos, fíjate el precio, por ejemplo, de esta moneda de AGI UST. El precio actual está en 0.24, pero el precio de liquidación lo tenemos en 0.01, gracias a que estamos trabajando con apalancamientos de tan solo 5x y de forma cruzada. Ten en cuenta que solamente le colocamos $100 de capital a este portafolio y fíjate que los precios de liquidación todos están bastante abajo del precio actual de esas monedas, así que vamos a estar haciendo lo mismo con un portafolio de monedas de activos del mundo real, que es una narrativa que se está moviendo muchísimo en este mundo cripto. Dentro de Coinex ya tenemos listadas varias monedas de este sector, así que lo vamos a estar haciendo contigo paso a paso. Lo primero es que necesitas tener una cuenta en Coinex. Como te dije, tienes el enlace abajo en la descripción. Lo bueno es que dentro de Coinex no necesitas KYC para depositar ni para retirar fondos, así que vas a poder depositar UST o cualquier otra criptomoneda para poder operar en futuros. Lo que vas a hahacer es venir a Trade en el mercado Spot para enviarte UST o cualquier otra moneda y una vez te envíes UST te va a aparecer acá en este balance disponible. ¿Ok? Si te envías cualquier otra criptomoneda, por ejemplo Bitcoin, Ethereum y demás, tienes que venir lógicamente al par al cual te enviaste. Por ejemplo, si te enviaste Bitcoin, venir al par Bitcoin UST y lo que vas a estar haciendo es vendiendo esas monedas de Bitcoin por monedas de UST. ¿Ok? Cambia simplemente la cantidad de monedas de UST que necesites y vendes la cantidad de criptomonedas que necesites para tener UST. Cuando tengas ya tu balance UST, lo que vas a estar haciendo es venir acá a futuros, trading de futuros y simplemente pasar ese balance de UST para lo que sería tu cuenta de futuros. Yo en mi caso ya tengo disponible $38, pero que son básicamente capitales que voy a estar necesitando para mi portafolio de monedas de inteligencia artificial, así que lo que va a estar haciendo es mandándome otros $100 para este portafolio RWA. Simplemente coloco acá la cantidad 100, ¿ok? Yo en mi caso tengo $292, pero le voy a colocar solamente otros 100 para colocar 6 monedas más de RWA. ¿Ok? En este caso le damos a confirmar y acá en mi balance disponible me van a aparecer $138, de los cuales solamente vamos a estar utilizando aproximadamente unos $60 para estar sumamente cubiertos de cualquier caída o eventualidad del mercado y poder estar protegidos. ¿Ok? En este caso, en estas monedas de RWA las consigues en futuros, trading de futuros, contrato lineal. ¿Ok? Y vas a venir simplemente acá, a donde dice todo, donde te va a aparecer prácticamente todas las monedas del mercado. Vas a venir a esta flechita, fíjate que te salen varios sectores, por ejemplo, el sector de Cosmos, el sector de Base, que es una blockchain de Coinbase, también tenemos la red de Arbitrum, la red de Cardano. Tenemos varios sectores acá cripto bastante interesantes y uno de ellos, de los cuales la narrativa se está armando, es de estos RWA, que son básicamente proyectos que se dedican a lo que serían activos del mundo real. Ahí tenemos, por ejemplo, a Aave, tenemos a Compound, tenemos a Maker y varios de esos proyectos yo los quiero tener en el mercado, pero no quiero estar comprando simplemente en spot porque las rentabilidades no son tan atractivas, no son tan grandes. Por ende, lo que voy a estar haciendo, gracias a que tuvimos una caidita en el mercado, acá en velas semanales me estoy metiendo en varios de estos proyectos. En uno de los que me voy a meter es en Aave, porque la verdad es que la gráfica pinta bastante bien, estoy entrando en un muy buen punto para meter un long. Me voy a meter también en esta de Auction porque también está en un buen punto. Vamos a ver en cuál más nos podemos meter. En esta de Compound también está en un muy buen punto de entrada. Vamos a ver en Maker, que bueno, Maker sí ya está algo alta de los puntos más bajos que tuvo hace algunos días.
Vamos a ver esta de OM, en el cual no tenemos mucha gráfica, pero la podemos ver en CoinMarketCap. Tenemos esta de Ondo, que también no tenemos mucha gráfica, y tenemos esta de PolyX, ¿ok? Algunas gráficas, como no tenemos muchos datos, lo que vamos a estar haciendo es viendo en CoinMarketCap qué podemos hacer, pero la idea es meter por lo menos 6 monedas. Vamos a estar trabajando siempre en cruzado con apalancamientos de 5x, y la primera moneda que vamos a estar utilizando para eso va a ser la moneda de AVE. Para cada una de estas monedas necesitamos siempre configurar el cruzado a 5x, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo es, primero en AVE, vemos más o menos que el precio está en unos 87.23, más o menos a ese tipo de precios nos vamos a estar metiendo con un cruzado a 5x, ¿ok? Lo que vamos a estar haciendo es trabajando con todo nuestro capital, pero con pocas criptomonedas y no invirtiendo todo, ¿ok? Simplemente invirtiendo una parte para que los precios de liquidación nos queden lejos. En 87.23, que está el precio ahorita, vamos a tratar de subirlo un poquitico más a 87.32, colocamos solamente $10 en esta moneda, vamos a colocar $10, ok, más o menos en esta moneda nos da más o menos entre los 9.6 y los $11. Vamos a colocar entonces los $11 y le damos comprar long, le damos confirmar y ya tenemos esta moneda en el mercado. Luego vamos a Auction, ok, que es la otra. Vemos más o menos que la gráfica ahorita mismo en Coinex pinta bastante bien, no está en un punto caro de la gráfica, más o menos en 15.9774 nos estaríamos metiendo en el mercado, me parece bien. Colocamos aproximadamente unos $10 y le damos comprar long, confirmar. Esto es simplemente armando un portafolio. Habrá monedas que van a salir muy ganadoras, quizás habrá monedas que no subirán tanto, pero ten en cuenta de que en el portafolio global, si nos dejamos al menos unas semanas o inclusive un mes, estoy seguro que varias de ellas van a dejar un excelente retorno, ¿ok? Inclusive voy a estar haciendo muchísimo más esto en el canal, así que si no nos sigues, síguenos en nuestro canal de Telegram, @monitorinversiones, porque cada vez que hagamos este tipo de experimentos con un portafolio de monedas, lo vamos a estar pasando por allí, ¿ok? En este caso, la de Compound también la vamos a estar metiendo, que sería nuestro tercer activo de lo que sería este portafolio. Fíjate que acá me equivoqué en meter la moneda Auction porque la metimos con un apalancamiento de 3x, y la verdad es que el apalancamiento debería ser siempre de 5x. Acá fíjate que al ajustar el apalancamiento se reducirá el balance a $4 y nosotros no queremos eso. Así que lo que vamos a estar haciendo acá, simplemente por motivos del video, como se me olvidó hacer esto a 5x, voy a liquidar esta posición, ok, el de Auction, simplemente la voy a liquidar completamente a mercado. Ok, voy a perder algunos centavitos para hacerlo de una buena forma. Le damos a confirmar y vamos otra vez a Auction, porque acá siempre tenemos que estar trabajando con apalancamientos de 5x y acá Coinex siempre me lo deja 3x, que es un apalancamiento demasiado bajo para lo que queremos trabajar con este portafolio. Entonces vamos a trabajar más o menos con ese precio, colocamos $10 en el mercado, le damos comprar, ok, le damos confirmar, ya tenemos nuestra segunda moneda del mercado. Luego vamos a esta de Compound contra USDT, estamos entrando en una muy buena zona de cara quizás a mediano plazo, estamos entrando bastante barato. Colocamos también este cruzado a 5x, confirmamos y colocamos también más o menos unos $10 en el mercado, que en este caso sería un precio de 54.01, que sería más o menos el precio actual. Comprar long, confirmar. Luego vamos a la siguiente moneda, que sería esta de Maker. Esas cuatro creo que las tenemos bastante claras, aunque la de Maker creo que no sé si entrar porque la verdad está algo alta en la gráfica. Ya colocamos 3 monedas y tenemos que colocar otras 3 más. OM, Ondo y PolyX no tenemos mucha gráfica, así que lo que vamos a estar haciendo es metiéndonos en el CoinMarketCap a ver qué nos dice, a ver qué tanto puede estar esta moneda cara o barata en su nivel de precio. OM la verdad es que está en máximos históricos, pero porque está en la narrativa de lo que serían estos Real World Assets, que son activos del mundo real. Pero bueno, OM la verdad es que pinta bastante mal porque está demasiado alta en su gráfica y meter un long desde esos puntos no lo veo factible. La de Maker, la de MKR, creo que está algo mejor. Ok, vamos a buscar MKR contra USDT. Vamos a ver su nivel de gráfica en lo que sería el CoinMarketCap. Fíjate que está prácticamente también en sus máximos históricos. Creo que ese tipo de monedas no se deberían colocar en el portafolio porque ya están bastante altas, aunque lógicamente pueden seguir subiendo, pero no es mi forma de operar. No me gusta meterme también en una moneda que esté tan alta. Vamos a ver esta de Ondo contra USDT en su gráfica completa. A ver si nos da quizás un mejor punto de entrada. Esta también está en máximos y también con una capitalización de mercado bastante alta, aunque mucha gente dice que estos Real World Asset van a subir bastante, entonces no sé si meterme realmente en este tipo de monedas. La verdad es que yo en máximos históricos no me gusta meterme y lógicamente viendo esta gráfica con este market cap menos, ok, así que la de Ondo también la dejaremos. De momento solamente tenemos 3 monedas de inteligencia artificial y vamos a buscar la de PolyX a ver qué tal se ve. En este caso colocamos PolyX en lo que sería el CoinMarketCap.
buscamos la gráfica de lo que sería el total de su comportamiento y vemos que, bueno, lógicamente en el pasado estuvo mucho más barata, pero no tiene un market cap tan grande. Okay, esta, por ejemplo, tiene un market cap 3 veces inferior a la anterior que vimos de Ondo. Y aunque se ha disparado, fíjate que si aquí vamos a la gráfica, la cortamos un poco, vemos que ha tenido también un retroceso muy bueno que allí nos podríamos meter. Que en PolyX sí lo veo más factible. Vamos simplemente a PolyX, colocamos más o menos al precio actual, colocamos unos $10 a un cruzado a 5X, perfecto, vamos a colocar unos $10 en el mercado, comprar long y confirmar. ¿Okay? Acá lo que tendríamos que ver bien es si nos sirve meternos en OM o en Maker, porque la idea es tener por lo menos un portafolio de unas 5 o 6 monedas. Ya tenemos, si no me equivoco, 4. ¿Okay? Tenemos la de PolyX, la de AVE, que esas son de RWA. Tenemos Auction, ¿okay? Que sería la tercera, y tenemos la moneda de Compound, que sería la cuarta. ¿Okay? Entonces tendríamos que buscar por lo menos unas 2 más, sería bueno al menos unas 2 más. Ondo la verdad es que no la veo factible, la de OM vamos a volverla a revisar, a ver si podemos meternos en esa, aunque la verdad es que está bastante alta en su gráfica, tiene 600 millones de market cap, que también es un market cap alto y definitivamente está en unos máximos muy importantes, o sea, está literalmente en el máximo histórico, así que bueno, en OM creo que tampoco nos meteremos y ver más o menos la moneda de MKR para ver si esa la intentamos pescar, aunque la verdad es que también está en un punto bastante alto de la gráfica y tiene un market cap enorme, así que bueno, yo prefiero entrar en la anterior, que tiene un market cap 5 veces menor a esta, que entrar aquí, ¿ok? En MKR, así que vamos a meternos en Mantra, que sería OM la moneda, y aunque tiene un market cap alto y la verdad es que la moneda está bastante alta en su gráfica, simplemente nos estamos metiendo por cuestión de portafolio. O sea, habrá monedas que de repente te podrán dejar un negativo de un 10%, de un 12%, un 15%, pero habrá monedas que te dejarán una ganancia muy importante y la verdad es que esta ha venido ya retrocediendo bastante fuerte en las últimas semanas, así que creo que igual puede de cara al próximo mes, de cara al próximo a los 2 meses, puede dejar un buen resultado. Okay, así que para armar simplemente este portafolio de 5 monedas, esta es la última que estaré escogiendo con $10 más o menos de capital. Fíjate que los precios de liquidación estimados ahora, como le metí más capital y solamente escogí 5 monedas, las tenemos con precio de liquidación 0. Acá fíjate que me sale cruzado a 3X, vamos a pasarlo a 5X, confirmamos y le colocamos los mismos $10, ¿ok? A esta moneda. En este caso estaremos entrando más o menos a el precio que sale en el mercado, que serían los 7711, ¿ok? Le damos comprar y le damos confirmar. Okay, aquí ya tendríamos ya todo nuestro portafolio con todas las operaciones a 5X como nos gustan y lógicamente ya algunas las tenemos en una ganancia interesante, otras las tenemos en alguna pérdida, pero créanme que a la larga, dejando pasar algunos días, inclusive por lo menos un mes, pienso yo mantener este portafolio, vamos a ver ya niveles de ganancias bastante interesantes. Y lo bueno de tener un portafolio de esto es que si suben, por ejemplo, las monedas RWA, todas se van a ver influenciadas por esa subida. Hay algunas que subirán mucho más, otras en menor medida, pero me pasó bastante con las monedas de inteligencia artificial, que cuando subió una, subieron todas de golpe. Okay, dándonos un gran resultado. Así que lógicamente simplemente vamos a estar pendientes de nuestro portafolio de inteligencia artificial y de RWA, y es muy importante que nos sigas en nuestro canal de Telegram, que es @monitorinversiones, porque todo lo que vamos a ir viendo en estas monedas y las ganancias que vamos a ir obteniendo las vamos a ir pasando por allí para que estés atento más o menos a las ganancias que vamos obteniendo con este portafolio, tanto de inteligencia artificial como con monedas de RWA. Si tienes alguna idea de algún otro portafolio que pudiésemos armar con otro tipo de monedas que a ti te interesen, déjamelo acá abajo en los comentarios. Por ejemplo, pudiésemos armar un portafolio de criptomonedas de meme coins, por ejemplo, o monedas que estén dentro de la blockchain de Arbitrum o dentro de la blockchain de Base. Todo lo que tú quieras ver en este canal de Monitor BTC me lo puedes dejar en estos comentarios, porque en los próximos videos podemos estar haciendo un video bastante interesante sobre eso. De momento, lo que estamos viendo en el mercado es que gracias a estos retrocesos que nos ha dado el mercado cripto, nos podemos meter en varias monedas con precios de liquidación 0. ¿Por qué? Porque en verdad, con poco capital en nuestro balance disponible, si nos apalancamos, al menos sea poquito, unos 5X, podemos tener precio de liquidación en 0, o sea, así la moneda baje muchísimo y todo se vaya bastante abajo, nosotros vamos a tener esas monedas seguras donde no nos van a liquidar ninguna posición, y también vamos a tener en cuenta de que tenemos activos sumamente valiosos, que si suben un 10, 20, 30%, inclusive con que suban un 10, nosotros como estamos apalancados 5X, en vez de subirnos un 10%, nos van a subir un 50% a nosotros. Lógicamente,
lógicamente esos serán niveles de ganancia muy importantes que solamente los que trabajamos con futuros vamos a obtener. Los que trabajan con spot, si la moneda le sube un 10%, se van a ganar solamente un 10%, así que esa es la ventaja de siempre trabajar en el mercado de futuros. De hecho, todos los videos en el canal han sido referentes al mercado de futuros en los últimos tiempos porque lógicamente hemos estado ganando mucho más dinero por allí. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.